vamos a dar inicio en este momento a lo que es el primer panel temático que enfoca el pilar 1, que es la política de ruta futuro. En este ejercicio vamos a mirar de manera particular la prevención del consumo en niñas, niñas y adolescentes, una responsabilidad compartida. Quisiera, Humberto, a los compañeros que están ya aquí en StreamYard, que me puedan confirmar si el doctor Andreas Hein pudo ya ingresar a la plataforma. Sí, ya está conectado, tuve la oportunidad de ¿Cómo verlo, está, ya doctor está aquí Andreas? saludándole. Bueno, ¿Vale, Gonzalo? muy bien, hola, bienvenido, doctor Andreas. Bueno, el objetivo entonces de este ejercicio que nos convoca en la mañana de hoy es ayudar a los padres, a los educadores y líderes comunitarios a ponderar, planificar e introducir programas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas con bases científicas. En este panel nos acompaña como ponente el doctor Andreas Hein, es consultor de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAD-OEA. El doctor Hein es psicólogo, magíster en sociología y doctor en intervención social basada en la evidencia de la Universidad de Oxford. Es especialista en investigación sobre factores de riesgo y protección, desarrollo de instrumentos de medición y metodologías de evaluación de impacto de intervenciones sociales. Durante los últimos años, el doctor Hein se ha desempeñado como manager de proyectos regionales de diseminación para el Plan Colombo y en la actualidad se desempeña como consultor en prevención basada en la evidencia para la CICAD-OEA y se encuentra desarrollando un sistema de acreditación de habilidades profesionales para la prevención. Doctor Hein, bienvenido. Está usted entonces acompañándonos en este sexto encuentro. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante, doctor Andreas. Hola, muy buenas tardes. Estoy perdido con el tiempo. Yo espero que sea buenas tardes o buenos días, ya no sé, porque estoy contactándome desde Chile. Voy a compartir pantalla para compartir algunas ideas, algunas reflexiones respecto de este tema. Okay. ¿Me podrían confirmar si se está viendo? Espero que sí. Bueno, ¿me pueden dar una señal si está recibiéndose bien? Sí, señor, adelante. Se ¿Sí? escucha muy Perfecto. bien y se ve muy bien la pantalla. Perfecto. Cualquier cosa, por favor, me avisan y me detienen y me consultan. Bueno, voy a tomarme un pequeño tiempo para tomar un tema que es bastante vasto, pero quisiera darme el tiempo de tocar quizás cuatro ideas centrales en esta ponencia. La primera, bien brevemente, ¿qué es prevención y qué es lo que vamos a entender por prevención? La segunda es, ¿por qué debemos pensar hoy en día en usar intervenciones basadas en evidencia? Y las razones van más allá de solo porque hemos probado que sirven, sino que hay algunas razones más que queremos discutir. Y la tercera es tomarnos un pequeño momento para hacer una panorámica general sobre lo que sabemos hoy en día que funciona en el campo de la intervención y la prevención, y algunos tips de lo que definitivamente no lo intente, porque ya está bastante comprobado de que no funciona y hasta podría ser perjudicial. Y me gustaría tocar un último punto que es quizás tocar un poco el tema de, bueno, ¿dónde están los desafíos? ¿Cierto? ¿Cómo seguimos de aquí y cómo hacemos que esto finalmente ocurra en la práctica? La primera cosa, ¿qué es prevención? Bueno, en la definición particular que vamos a ocupar acá, que es la misma definición que ocupa Naciones Unidas en sus estándares de prevención, es que la prevención la vamos a conocer. Uno es la aplicación de lo que llamamos la ciencia de la prevención. Voy a explicar esto al tiro. Lo segundo es que es la aplicación de la ciencia de la prevención, no porque sí, sino que para un objetivo particular y concreto, que es abordar la salud y seguridad de los individuos, como mediante la intervención sobre los procesos de socialización, es decir, en la prevención y dentro de este enfoque no estamos trabajando enfocados en cualquier cosa, sino que de interés particular para la prevención tiene que ver la intervención y el abordaje de procesos de socialización
y aquellas problemáticas que pueden surgir en la socialización a causa de la presencia de diversas circunstancias adversas que pueden ser personales, contextuales o, si quieren, sociales. Y por último, la prevención busca promover la autorrealización y la participación de los individuos en la sociedad. Voy a descomponer esto un poquito por partes, bien corto. ¿Qué es prevención? Dijimos en primera instancia, es la aplicación de la ciencia de la prevención. La ciencia de la prevención quiere decir que ocupamos o buscamos ocupar el método científico para ir probando qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Yo creo que hoy en día con el COVID y la pandemia, como nunca hemos tenido debates científicos en la prensa que nos muestran las preocupaciones que tiene un científico respecto de si algo es efectivamente algo que puede funcionar o no. Es un debate que tenemos ahora respecto a las vacunas. Ya hemos podido atestiguar cómo las vacunas tienen que pasar fases de testeo, ¿cierto? Para poder asegurar que efectivamente una vez que uno se la ponga, uno a la población no le haga mal la vacuna, porque la desarrollamos en muy poco tiempo. Y lo segundo es que la vacuna efectivamente logre cumplir con lo que promete, ¿cierto? Entonces, en este sentido, cuando hablamos de que la prevención es la aplicación de la ciencia de la prevención, dos mensajes claros surgen de acá, es que en prevención no todo vale, no todo lo que creemos que es efectivo realmente lo es. El sentido común, quizás la frase que más representa acá esto es el sentido común, es el menos común de los sentidos. Muchas veces tenemos creencias compartidas respecto de cómo creemos que la gente aprende o desiste de determinadas conductas. Y muchas veces cuando ponemos a prueba rigurosamente si esto es efectivamente así, vemos que algunas estrategias que pensamos que eran muy efectivas, la verdad que no lo son. Voy a dar algunos ejemplos en un segundo más. Y un segundo punto importante de la ciencia de la prevención es que tenemos que estar dispuestos a estar equivocados. Cuando nosotros ponemos a prueba una idea que tenemos sobre cómo vamos a prevenir o vamos a afectar o intervenir sobre un problema, tenemos que estar dispuestos a estar equivocados. ¿A qué me refiero? Muchas veces trabajamos bajo presión de los financistas, de instituciones diversas, que están muy investidos en que logremos resultados con una determinada estrategia y a veces no encontramos esos resultados. Y parte importante del aprendizaje, y un aprendizaje enfocado a desarrollar conocimiento que finalmente pueda beneficiar a las personas, implica poder aprender de los errores de la implementación y la aplicación de determinadas estrategias, ¿ya? Ambos dos son partes, como digamos, del espíritu científico de la prevención. No todo vale, vale solo aquello que podemos ojalá comprobar que funciona, y tenemos que enfrentar toda intervención que hacemos con el espíritu de poder detectar si es que estábamos equivocados en lo que pensábamos que iba a funcionar. Otra cosa importante es, habíamos dicho, prevención está enfocada en abordar la salud y la seguridad. Y esto me dirían, ¿por qué no hablo de uso de sustancias? Bueno, la verdad que muchas estrategias de prevención enfocadas en conductas de riesgo típicas como el involucramiento delictual, el uso de sustancias, el abandono escolar y otras, tienen estas conductas de riesgo, muchas veces tienen causas comunes o tienen situaciones comunes que afectan estas. Y la verdad que hay estrategias de intervención que abordan factores de riesgo, que como estos factores de riesgo tienen resultados comunes, a veces una sola intervención puede afectar distintos resultados. Un ejemplo muy clásico de esto es un estudio clásico, digamos, que es el Perry School Project, hecho en Estados Unidos, que siguió una cohorte de niños que recibieron educación preescolar en habilidades socioemocionales desde los 5 años hasta hoy en día. Los seguimientos ya van por encima de los 50 años de seguimiento, que es lo que les pasó. Y efectivamente los niños que recibieron esta formación en un par de semanas de habilidades socioemocionales, de reconocimiento de problemas, reconocimiento de emociones, solución de problemas, entre otros, han mostrado cambios dramáticos a lo largo de su historia de vida en comparación con aquellos que no han recibido esta. Y entre las cosas que muestran es que tienen menor uso de sustancias, tienen menor nivel de involucramiento delictual, ganan más, se casan menos. No sé si eso tiene algo que ver con esto, pero podríamos dejarlo abierto al debate. Pero para decir que una intervención que puede ser aparentemente muy sencilla, puede tener ramificaciones a lo largo de toda la vida de las personas y puede afectarlos en distintos ámbitos de su vida. Otro elemento que hablábamos acá es la prevención afecta, o en este modelo de prevención, el modelo de prevención que es más relevante para el abordaje de
del uso de sustancias en niños y adolescentes tiene que ver con aquellas estrategias que se enfocan directamente en el proceso de socialización. Hablamos de la socialización como un proceso, ¿cierto?, mediante el cual nosotros aprendemos, más allá del aprendizaje académico, aprendemos a vivir en este mundo, en esta sociedad, en donde sea que hayamos nacido. Es el proceso mediante el cual aprendemos las normas, las creencias, conductas, actitudes y todas las respuestas aceptables para poder vivir en esta sociedad. Por ejemplo, me acordaba de un lugar donde yo trabajaba, que una vez la secretaria del gran jefe trae a su hijo pequeño de 3 años, o de 4 años en esa época, y se lo presenta al jefe, porque en ese minuto no lo podía dejar en un jardín infantil, y este niño dice, mira al jefe de la secretaria y dice, usted tiene cejas grandes. Y el otro le decía, sí, sí, tengo cejas grandes. "Mm. Usted en el fondo, usted es el señor que le paga poca plata a mi mamá, ¿cierto?" Entonces, la secretaria, la mamá, estaba de todos colores, evidentemente, porque el niño había cometido lo que llamaríamos una imprudencia, porque aún no ha aprendido ciertos códigos, digamos, que no repetir lo que uno hablaba en la casa, digamos, y otras temáticas particulares. Y estos son el tipo de cosas que uno va aprendiendo. ¿Dónde ocurren, desde esta perspectiva, dónde ocurren riesgos para el inicio de uso de sustancias y otras conductas de riesgo? Ocurren cuando existen quiebres en el proceso de socialización, por distintas razones que puedan tener relevancia. Este proceso de socialización ocurre durante toda la vida, y es el resultado de nuestra interacción con múltiples personas. Nosotros aprendemos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros profesores, ¿cierto?, de los directores y de otros lugares e instituciones. Hay estudios que dicen que a lo largo de la vida nosotros tenemos contacto con al menos 2.500 personas que nos influyen en forma significativa durante nuestra vida, es decir, que influyen en nuestro aprendizaje y nuestro proceso de socialización, que es nuestro aprendizaje de cómo nosotros vivimos en este mundo. Las estrategias de prevención suelen enfocarse desde esta perspectiva en o formar agentes de socialización para poder promover una socialización adecuada, o a veces involucrándose directamente como agentes socializadores. Y por último, habíamos dicho que es la prevención. La prevención se enfoca acá a la autorrealización y la promoción de la participación en la sociedad. La prevención se concibe desde esta perspectiva como algo positivo. Uno debería enfocarse en qué es lo que queremos lograr, no tanto en lo que queremos no lograr, digamos, o lo que queremos impedir. Y esto acarrea consecuencias importantes, sobre todo cuando uno define programas a la bajada, ¿cierto? Muchas veces, no sé si pasará en la realidad colombiana, pero al menos en mi país pasa que tenemos los programas que llegan a la escuela y dicen, nosotros somos un programa de prevención del uso de sustancias, o somos un programa de prevención de delincuencia, y después empezamos a reclutar a niños y jóvenes que están en situaciones difíciles para afiliarse a este programa. ¿Y esto qué dice de ellos? Como que los tratáramos como potenciales, como diríamos, delincuentes o personas con dificultad, y ello puede acarrear incluso efectos adversos para los objetivos de la misma intervención. Hemos ido aprendiendo que es bueno ir definiendo estos programas en términos más generales, porque de hecho estos programas son efectivos para abordar objetivos más generales y no solo objetivos restrictivos como el desistimiento en el uso de sustancias o involucramiento intelectual u otros. Ahora, ¿por qué usar intervenciones basadas en evidencia? ¿Ya? Yo quiero darles una información adicional. Normalmente uno diría, bueno, porque queremos que las cosas funcionen, ¿cierto?, que logremos los resultados. Pero además hay que pasar una cosa más. ¿Ya? Toda la perspectiva de la intervención basada en evidencia, que es la implementación de aquellas estrategias que tienen una verificación científica, ¿cierto?, de su impacto. Tiene también el siguiente justificación, ¿ya? Las intervenciones sociales tienen un probado potencial de hacer daño, ¿ya? Y voy a reforzarlo con un ejemplo. Muchas veces nosotros pensamos, cuando implementamos una intervención en prevención, y bueno, porque la hacemos bajo presiones o falta de recursos o distintas circunstancias adversas, y bueno, en el peor de los casos, esta intervención lo que va a traer consigo es, en el peor de los casos, no obtengo ningún resultado. La verdad es que eso no es cierto, ¿ya? Porque el peor de los escenarios que uno puede enfrentar es que al haber hecho una intervención mal hecha, efectivamente lo que uno logre no es un no resultado, sino que uno efectivamente haga daño. Es decir, que hubiese sido mejor abstenerse de intervenir
en vez de haber intentado hacer una intervención a medias. Ahora, en el espíritu de hacer más bien que mal, que es parte del juramento hipocrático, digamos, se piensa que debiésemos tratar de ir solo implementando cosas que ya están verificadas, o si estamos efectivamente probando una nueva idea, que nos preocupemos muy rigurosamente de poder ir obteniendo informaciones que nos permite ir demostrando que esto es así. Esto se ha planteado no solo como un problema científico, sino como un problema de derechos humanos. Se ha dicho de que en algunos de los debates en este campo dicen, bueno, los usuarios, las personas tienen el derecho a acceder a los mejores servicios disponibles para ellos, ¿ya? Tienen derecho a poder acceder a intervenciones de calidad. Y desde esta perspectiva, se plantea que las intervenciones sociales debieran que las intervenciones sociales, perdón, que las intervenciones sociales debieran tratarse con la misma rigurosidad que una intervención médica. Deberíamos poner a prueba las intervenciones de prevención de la misma forma en que lo estamos haciendo con las vacunas de prevención del COVID. Ahora, en la práctica tenemos siempre una brecha entre lo que es la investigación, ¿cierto?, y su aplicación en la práctica. Y quisiera darle un muy breve ejemplo. Este es un ejemplo clásico en el campo. Era la época de 1940 y un señor dijo, bueno, yo me he fijado, estoy contándolo en términos coloquiales, me he fijado que la verdad que aquellos jóvenes que están en malos pasos, que están involucrados en delitos, están usando sustancias, tienen vidas problemáticas, la verdad que lo más común que ellos tienen es que vienen de hogares, como les decían en esa época, rotos, ¿ya? Hogares que tienen dificultades, donde los padres tienen dificultades importantes económicas, o ya están involucrados en delitos, o tienen problemas con uso de sustancias u otras dificultades. Entonces este señor dijo, bueno, quizás lo que pudiésemos hacer es, si pudiésemos compensar esta falta de hogar, falta de padres, con brindándole acceso a estos chicos o a estas personas a roles positivos, a personas que pueden compensar de alguna manera esta falta, a través de alguien que los pueda apoyar, los pueda orientar, les pueda dar consejos, los pueda brindar derivación a servicios apropiados, etcétera. Podríamos quizás quebrar esta tendencia donde en el fondo una socialización con dificultades al inicio en la familia, que a la gente socializador primario, efectivamente redundaría después en que los jóvenes puedan tener un mejor tránsito en su vida, ¿cierto? Eh, este es un estudio experimental. De hecho, en esa época se constituyó un grupo, que era el grupo que recibió esta intervención, y otro grupo que no recibió esta intervención, y fueron seguidos primero un par de años después, y finalmente 30 años después se reconstruyó un poco la vida de estos grupos que recibieron esta intervención. ¿Qué es lo que se hace como metodología? Los niños, la principal vía de trabajo acá era a través de visitas domiciliarias. Un consejero brindaba orientación al niño y a la familia, consejero a los padres, asistía a la derivación a especialistas y promovía la participación en talleres deportivos, campamentos de verano y otras acciones. ¿Qué es lo que pasó? A los 3 años se hizo un primer seguimiento y se observó primero un leve aumento de problemas con la justicia en el grupo que recibió esta intervención, que recibió el acompañamiento, en comparación con el grupo que no recibe este acompañamiento y que efectivamente tiene y que recibe el servicio usual. Y a los 30 años finalmente se reconstruye qué es lo que pasó con este grupo, y lo primero que encontraron es que cuando les preguntan, dicen, bueno, ¿cómo les fue con esta intervención? Ellos en su reporte dicen, bueno, yo tengo una alta satisfacción por haber participado en esta intervención. Me ayudaron a tomar buenas decisiones y la verdad que aprecio mucho lo que se hizo por mí. Pero cuando empezaron a revisar los archivos oficiales, se dieron cuenta que este grupo intervenido presentaba más condenas, mayor probabilidad de recibir diagnósticos por alcoholismo, esquizofrenia, psicosis maníaco-depresiva, y este para mí siempre ha sido el dato más impresionante de todo, de los que mueren en este grupo que recibió la intervención, murieron en promedio 5 años antes que el grupo control. Y uno diría, pero ¿cómo fue que pasa eso, digamos, si es solo una intervención basada en visita domiciliaria, algo que hacemos rutinariamente todos los días? Bueno, resulta que intervenir en ámbitos donde, sobre todo en ámbitos los jóvenes ya están en situaciones de riesgo y mostrando quizás algún tipo de involucramiento en conductas de riesgo, son ecosistemas altamente complejos y no es tan simple intervenir ahí, y efectivamente uno puede en una mala intervención amplificar malos resultados. Hay distintas razones por las cuales se piensa que estas intervenciones efectivamente que esta intervención fue responsable de estos resultados.
Hay múltiples estudios que muestran que esto puede ser así, que intervenciones que uno las pensaba con una muy buena intención, efectivamente no logran los resultados e incluso generan un efecto iatrogénico. Voy a avanzar. Ahora, en general es bueno tener este ejemplo en la cabeza para poder contextualizar también lo que sí funciona, ¿ya? Como hay investigación que muestra que hay muchas cosas que no funcionan, hay también mucha investigación que muestra que hay cosas que sí funcionan. Pero ¿por qué hago este énfasis en las cosas que no funcionan y que pueden ser iatrogénicas? Que lo que pasa es que cuando se hace implementación de intervenciones, puede pasar que frente a presiones presupuestarias o restricciones de distintos tipos, puede pasar que las intervenciones se aplican a medias. Se recortan sesiones, se recortan en materiales, se hacen adaptaciones, no se invierte suficientemente en el entrenamiento necesario, eh, y se hacen otro tipo de ajustes y sabemos por mucha investigación en el campo que este tipo de ajustes pueden ser eh, nocivos y perjudiciales. Y en este sentido, si uno no cuenta con buenas condiciones de implementación, hay ocasiones en que es mejor pensarlo bien y tratar de invertir en construir las condiciones necesarias para la implementación antes de desarrollar una implementación que tiene el riesgo de generar alguna intervención iatrogénica. Este cuadro que tengo acá, voy a moverme al siguiente tema. El cuadro que tengo acá muestra un resumen que viene de los estándares internacionales de Naciones Unidas sobre prevención, que me imagino que en este panel lo van a profundizar un poco más, que muestra un resumen sobre la evidencia que se tiene disponible sobre qué tipo de cosas son las cosas que funcionan tanto en la escuela y en la comunidad, en el lugar de trabajo, en el sector de salud y en la familia. En este caso y también está organizado por distintas etapas de vida, ¿cierto? Tenemos prenatal, infancia temprana, infancia media, adolescencia, etc. Y podemos fijarnos que en la familia, qué tipo de intervenciones de prevención son las intervenciones que son más efectivas y tienen un buen respaldo. Durante la etapa prenatal y la lactancia, las intervenciones centradas en la infancia, en el desarrollo de visitas domiciliarias, paradójicamente voy a tener que decirlo, visitas domiciliarias iniciales para apoyar durante eh, antes del parto y un año después del parto. Eh, y también intervenciones dirigidas a mujeres embarazadas que tienen trastornos o que manifiestan trastornos por uso de sustancias. Pero a diferencia del ejemplo que les acabo de dar, las visitas domiciliarias sí pueden ser efectivas en la medida que se implementan bien. Se sabe, por ejemplo, que los efectos se observan a medida que uno logra, por ejemplo, 12 visitas y no solo una o dos, por ejemplo, y también que las visitas tienen determinados protocolos muy estrictos que guían y orientan la forma en que se maneja la situación de visita con la familia. Y la otra gran estrategia que existe y que es muy recurrida tiene que ver con el desarrollo de habilidades de crianza y habilidades parentales. Y esa es efectiva durante prácticamente toda la infancia hasta la adolescencia. Los padres siguen teniendo una gran relevancia. Ahora, ¿qué tipo de cosas uno puede hacer para que en estas intervenciones, en términos de consejos generales, que son cosas que son efectivas? Cuando podemos apoyar a los padres a desarrollar sus funciones de crianza, ¿cierto? Es ayudarlos también, más allá solo de las habilidades, sino que también proveerles acceso a los recursos que les pueda ayudar a reducir el estrés inducido, por ejemplo, por dificultades económicas y posibilitar que ellos puedan ejercer una crianza responsable y ejercer sus habilidades de crianza de forma adecuada. Intervenciones que minen la autoridad de los padres en general son intervenciones contraindicadas. Lo que tenemos que hacer es ayudar a los padres a ejercer su autoridad en forma adecuada y buena. ¿Sí? Y dentro de las intervenciones de habilidades de crianza, en general, lo que muestra la literatura es que lo que más uno tiene que ayudar a los padres es ayudar a promover el apego con su hijo, a promover una buena relación y en aspecto secundario, trabajar la forma en que ellos administran la disciplina. Estos dos son en general los dos factores más importantes en este campo. ¿Qué cosas no funcionan en este campo? Centrarse exclusivamente en los niños, ¿cierto? No funciona en centrar estas intervenciones solo proveyendo información o información escrita, solo diciéndoles qué tienen que hacer. Lo que funciona son trabajos interactivos donde los padres pueden desarrollar habilidades a través de role-playing, retroalimentación y feedback por parte de las personas que trabajan con ellos. Por otra parte, en la escuela, cosas que funcionan, aquí está la educación temprana, como el ejemplo que les daba hace un rato sobre el Perry School Project,
la educación en la infancia temprana de habilidades socioemocionales es altamente efectiva y tiene ramificaciones importantes a través del desarrollo de la vida de los niños. Eh, Después, un poco más adelante, en la infancia media, el desarrollo de habilidades personales y sociales, las intervenciones de manejo de aula, es decir, las intervenciones que permiten organizar el aula en términos pedagógicos, ayudan a promover el clima y, por ende, el apego escolar, el apego de los niños a la escuela. Y el apego es uno de los factores más importantes de la escuela. Los niños aprenden y van a aceptar mensajes positivos de la escuela si tienen un apego, tienen cariño y se sienten bien en el lugar donde están. Por lo tanto, las actividades de manejo de aula son importantes. El definir políticas claras, reforzadas de administración de la disciplina escolar son importantes. Y, y en el fondo todas las intervenciones que abordan la política y la cultura escolar. También existen intervenciones que son las que llamamos las intervenciones basadas en currículum escolares, que abordan tanto el desarrollo de habilidades sociales como la entrega de información respecto del uso de sustancias. ¿Qué cosas no funcionan en la intervención escolar? ¿Qué cosas hay que evitar? Es hacer intervenciones fundadas en el miedo, intervenciones que solo se dediquen a entregar información, es decir, solo llegar a informar a los niños sobre los riesgos de las drogas es algo que no les va a ayudar, porque no les vaya a ayudar a desarrollar actitudes, no les va a ayudar a desarrollar habilidades necesarias para poder superar situaciones de riesgo, ni resistencia a los padres y otras. No funciona ninguna intervención que no tenga un enfoque interactivo, digamos, las charlas, llegar, traer, por ejemplo, a alguien famoso que venga a decirles lo malo que son las drogas, es algo que se ha aprobado ser muy inefectivo. Lo que se necesita es desarrollar trabajo donde podamos ayudar a los niños a desarrollar discernimiento en un contexto de un debate interactivo respecto de la información que se está entregando. Y por último, intervenciones que son clásicamente abordadas en la escuela. Tampoco se ha visto que sea efectivo enfocarse en intervenciones solamente estricta y exclusivamente en el desarrollo de la autoestima. En general, suele ser más efectivo las intervenciones que se centran en desarrollar habilidades de los niños y como consecuencia del desarrollo de habilidades, efectivamente la autoestima se desarrolla y no al revés. Ahora, brevemente, ¿dónde están los desafíos? En vez de darles una larga lista, quisiera dejarlos con 3 reflexiones de cuáles son probablemente los 3 más importantes centros de gravedad que tenemos cuando necesitamos implementar intervenciones basadas en evidencia. La primera es la formación. Las personas que trabajan en primera línea, maestros, padres y otros, tienen que saber cómo hacer las cosas, y eso implica aprendizaje, ¿ya? Para poder hacer eso necesitamos profesionales en la primera línea que puedan implementar las estrategias en forma correcta y rigurosa. Y en este sentido, la formación de las personas es un elemento central, pero la implementación de estrategias basadas en evidencia no se detiene y no termina en la formación. Podemos formar a muchas personas, pero si no proveemos el contexto para la implementación, la formación puede ser un desperdicio de recursos. El segundo gran elemento que hay que tener en cuenta tiene que ver con las barreras organizacionales. Y esto está directamente relacionado, me queda un minuto, sé que estoy pasado mi tiempo, las barreras organizacionales que uno tiene para enfrentar en la práctica. Si vamos a implementar un currículum escolar, los profesores tienen que tener el tiempo para prepararlo, para formarse y para implementarlo debidamente. No nos sirve que los profesores tengan 20 minutos para implementar actividades que requieren de 45. No nos sirve que los profesores lleguen a una actividad si es que no han tenido la oportunidad de aprender bien cómo implementar la actividad, porque ahí corremos riesgo de que se empiecen a hacer adaptaciones que pueden ser riesgosas y hasta perjudiciales. Y por último, y este es un elemento que es bastante importante y a veces muy menospreciado, creo yo, en este campo, tiene que ver con con el abordaje del trabajo y la generación de buena voluntad. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de los modelos de implementación de reformas de salud, una figura que siempre se destaca y que es importante para la implementación efectiva de estrategias basadas en evidencia tiene que ver con el champion, le decimos, el campeón. Es aquella persona que está motivada por la intervención y que sabe lo suficiente del trabajo en terreno, que puede ir a una escuela y puede ayudar, por ejemplo, a los profesores a resolver problemas prácticos de cómo vamos a implementar específicamente la estrategia en este contexto. Son personas
son pares, son como uno, son personas que entienden cómo funciona el tema y que ayudan a resolver problemas. Y como ayudan a resolver problemas, ayudan a generar buena voluntad y ayudan a generar motivación por la implementación. Y yo creo que estoy pasando el tiempo. Solo para resumir, la implementación, yo diría que hoy en día quizás se sabe bastante sobre qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Probablemente uno de los grandes desafíos que vamos a tener en los próximos 10 o 20 años va a ser ir refinando modelos de implementación específica para la implementación efectiva de intervenciones basadas en evidencia en este campo. Y con eso finalizo esta presentación. Doctor Andreas, muchísimas gracias por su intervención. Mire cómo veíamos acá y es la prevención basada en la evidencia, algo que se hace mucho énfasis aquí en lo que nos comenta y trae para la mañana de hoy el doctor Andreas. No todo vale, no todo lo que queramos hacer, tenemos que mirar si está fundamentado, si tiene una evidencia, si ha sido de pronto revisado. Hay algo muy interesante y es que la prevención en ese proceso de socialización, pues denota una interacción con múltiples personas, ¿no? Y llama con una particular atención lo que son la familia y lo que es la escuela. Y cómo estas estrategias de prevención ajustan pues a todo ese proceso de socialización a través de lo que son los profesores y los maestros. Algo interesante y muy buen ejercicio para poder nosotros intervenir en lo que es escuela, familia, dos de los ámbitos, no los únicos, en donde la intervención se hace más fuerte. Recordaba también que al intervenir en más de un ámbito, la prevención cobra mayor relevancia y mayor fuerza. Y algo clave allí que iríamos a ver entonces, ya nos vamos a adelantar ahora con esos desafíos que nos plantea el doctor Andreas. Muchísimas gracias, doctor Andreas, por su participación. Un abrazo y bueno, bienvenido siempre aquí a Colombia, a este espacio y mil gracias. Bueno. Gracias. Bueno, es así como en el marco del convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, durante el año 2020 se realizaron varias acciones en el entorno educativo, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional. Algunas de ellas relacionadas precisamente con esa competencia familiar y el fortalecimiento a los padres y educadores para formar esa labor preventiva que la evidencia nos muestra que es más efectiva cuando se interviene en más de un entorno. En tal sentido, hemos invitado a la doctora Elena Vélez. Doctora Andrea, ¿cómo está? Viene primero la doctora Elena y continuamos con usted, doctora Andrea. Muchas gracias. Bueno, en ese sentido, entonces, invitamos a la doctora Elena Vélez, quien en su ponencia La competencia parental en la familia colombiana, veremos entonces lo que son esas percepciones de los adolescentes. Nos comentará acerca del trabajo que venimos entonces realizando en las instituciones mencionadas, tanto como les decía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación Nacional, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y en este ejercicio práctico que le hicimos con la Universidad Nacional, en los cuales nos va a permitir medir lo que es la competencia parental. La doctora Elena es psicóloga, magíster en psicología, con énfasis en psicología de la salud de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una gran experiencia en procesos investigativos y con la participación en la Red Nacional de Semilleros de Investigación. Tiene varios escritos, publicaciones, entre artículos, capítulos de libros. Bueno, su experiencia profesional grande en la dirección y ejecución de proyectos psicosociales en materia de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, así como el diseño y evaluación de políticas públicas. Es coordinadora del Grupo de Investigación y Estilos de Vida y Desarrollo Humano del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido coordinadora editorial del Boletín Electrónico de Salud Escolar Típica y es docente universitario de pregrado y posgrado. Doctora Elena, adelante, bienvenida. Doctora Elena, creo que no está activado su micrófono. Quiero que los compañeros que están detrás de cámaras, miremos el audio de la doctora Elena, por favor.
¿Me escuchan? Perfecto, muy bien. Adelante, doctora Elena. Ok, Gonzalo, muchísimas gracias. Te agradecía por la invitación a este espacio y por supuesto esperando pues aportar lo más posible al público que está conectado en todo este trabajo que hacemos en materia de prevención y promoción en salud. Voy a compartir mi pantalla para compartir una pequeña presentación. Les agradezco que me confirmen si se está viendo, creo que sí. Y voy a retomar un poco esto con el planteamiento que hacía el doctor Andreas, porque realmente creo que vamos muy en la línea y fue muy acertada la organización que hicieron ustedes en toda la disposición temática y de las presentaciones, porque lo que vamos a ver un poco del resultado que les comentaba Gonzalo sobre el ejercicio que hicimos este año, pues da cuenta de esa importancia de tener datos, de esa importancia de basar en la evidencia las acciones que realizamos y también de cómo los datos le dan un norte a las acciones que podemos hacer de tal manera que prevengamos efectivamente la posibilidad de realizar acciones con daño. Entonces, pues para iniciar, quisiera hablar un poco de lo que es la familia, más adelante hablar de lo que es la competencia parental, de cómo entendimos la competencia parental, de cómo estructuramos el ejercicio de medición en el país y explorar un poco los resultados que obtuvimos con miras a determinar algunas líneas de acción que podemos tomar en esta temática particular, también a la luz de lo que nos decía el doctor Andreas acerca de la prevención basada en la evidencia, que creo que encaja bastante bien. Entonces, pues para empezar, quisiera comentar que si bien la familia, este video no tiene sonido, no se preocupen, que si bien la familia pues es una estructura muy importante, un fenómeno muy particular que se presenta en la familia colombiana y quizás en otros entornos, es que hacemos algo como lo que hacen los trapecistas. En un extremo está la escuela, en otro extremo está la familia, y lo que hacemos entre uno y otro a veces es un poco como soltar al niño, a la niña o al adolescente, esperando que en el otro extremo lo reciban. Puede que el trapecista, en este caso que se está moviendo, que está lanzándose, puede que se caiga, puede que no llegue a manos del otro, pero un poco la dinámica que estamos manejando es en el sentido de esta metáfora. De un extremo esperamos que en el otro lado reciban a ese trapecista, que es el niño, niña o adolescente, y el otro extremo que lo recibe cuando lo entrega espera exactamente lo mismo. Para ser más explícitos, muchas veces cuando los padres llevan a sus hijos al colegio, esperan que en el colegio les enseñen habilidades para la vida, matemáticas, valores, ciencias sociales, etcétera. Y cuando la escuela o el colegio le entrega a los chicos a sus padres, esperamos también que los padres enseñen valores, habilidades para la vida, que refuercen las tareas de matemáticas, de sociales, y a veces son expectativas que no necesariamente se cumplen. No necesariamente un solo entorno puede solventar las necesidades completas de una persona. Por eso es tan importante esa alianza que se ha venido remarcando desde la presentación anterior acerca de la alianza familia-escuela. Por eso es tan importante la cohesión entre estos dos entornos y, por qué no, con otros sectores como el sector salud, como el sector cultura, como el sector deporte, para poder fortalecer y trabajar cohesionadamente desde una misma perspectiva de intervención lo que sucede con los niños, niñas y adolescentes y, por supuesto, para prevenir esos comportamientos de riesgo que tanto nos interesan y que tanto marcan el comportamiento de la población, que tanto la afectan, ¿no? Desde esta perspectiva, entonces, surge el concepto de competencia parental, o encaja el concepto de competencia parental, que ya es de larguísima data, básicamente planteándonos que la parentalidad, la crianza, es una competencia, y ser una competencia implica que hay un saber, hay un hacer y hay un contexto para ese hacer, que es que hay un conjunto de capacidades que son susceptibles de ser evaluadas, de ser entrenadas, de ser modificadas en pro o en beneficio de la crianza positiva de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es la competencia parental entonces? La competencia parental es básicamente ese conjunto de habilidades
que le permiten a los padres o cuidadores de niños, niñas y adolescentes coordinar respuestas adecuadas, integrales y sobre todo flexibles para afrontar las necesidades adaptativas de cada uno de sus hijos de manera diferencial y a lo largo de su curso de vida, porque por supuesto las necesidades evolutivas de los niños, niñas y adolescentes son diferentes. Lo que requiere un bebé recién nacido a lo que es muy diferente a lo que requiere un adolescente o a un niño en primera infancia, etcétera. Y un poco lo vimos también en el planteamiento acerca de lo que sirve de acuerdo con la evidencia en prevención, ¿no? Hay intervenciones diferenciadas por esos momentos de vida y es importante que como padres también aprendamos a diferenciar qué es lo que más sirve, qué es lo que más necesita y nos adaptemos a las demandas de los niños, niñas y adolescentes. Desde esta perspectiva de la competencia social, de la competencia parental, perdón, entonces podemos desglosar y operacionalizar un poco mejor esas habilidades que pueden poner en práctica los padres, madres y cuidadores para acompañar ese proceso de desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Y ese acompañamiento o esas habilidades que podemos hacer para el acompañamiento, podemos dividirlas claramente en unas funciones particulares. La función de protección, la función de afecto y la función de educación. También hay una función de estimulación que es más referida a la primera infancia, que no la vamos a tocar acá por efectos prácticos de tiempo también y porque la investigación que realizamos se refiere específicamente a la competencia parental en los adolescentes, sin desconocer que, como les decía hace un rato, pues se da a lo largo de toda la vida. Bien, entonces, en torno a estas tres funciones se puede estructurar la competencia parental y estas tres funciones pues se pueden operacionalizar muy claramente. Por ejemplo, la función de protección que pueden ejercer los padres se puede operacionalizar en una habilidad que ya conocemos que es la de monitoreo parental, que tiene que ver con el conocimiento, la supervisión activa de lo que hacen los jóvenes o los adolescentes, los niños, y con la generación de normas, reglas y lineamientos de cómo se deben llevar a cabo ciertos comportamientos en el marco de cómo se comporta la familia y de las relaciones familiares. Eso también puede verse muy explícito en el interés que demuestran los padres por las actividades que realizan sus hijos, en cómo establecen las reglas, las regulaciones, las normas, los permisos que le dan a sus hijos, si es de manera autoritaria, si es de manera democrática, si es de manera concertada, cuál es el proceso. Esos son indicadores muy claros de esa habilidad que hace parte de la competencia parental y que nos permite dar cuenta de qué impacto pueden tener en los niños, niñas y adolescentes. También está la habilidad del vínculo parental, que se refiere, por supuesto, de manera privilegiada al afecto que tienen o que se manifiesta en las relaciones entre padres e hijos. Cuando hablo de padres me refiero a padres, madres y cuidadores. Y ese afecto también se ve muy permeado por la comunicación, por el estilo de comunicación que manejamos con los hijos, con los niños, con los adolescentes y, por supuesto, con las actitudes que demostramos, bien sea de aceptación o de rechazo con respecto a su comportamiento. ¿Cuántas veces no hemos visto que tanto padres como hijos pueden manifestar actitudes muy críticas, actitudes de como de mucha desaprobación frente a comportamientos particulares? Entonces, esto también hace parte de la competencia parental y es un claro indicador que igual puede ser, digamos, modificado en términos de las manifestaciones comportamentales, cognitivas y afectivas que tienen los padres en su relación con los hijos. Y finalmente tenemos una habilidad que es una de las que más conocemos, con la que más hemos trabajado, y es el involucramiento parental, que tiene que ver con el soporte al proceso educativo, no al proceso educativo exclusivamente relacionado con el aprendizaje de matemáticas o el aprendizaje de una ciencia particular, el aprendizaje sociales, sino al proceso educativo en general, a cómo aprenden los chicos de su entorno, a cómo aprenden habilidades, por ejemplo, para una práctica deportiva o para practicar el aprendizaje de un instrumento musical o teatro, etc. Cualquiera de estos procesos de aprendizaje
Los padres los soportan a través de esa habilidad de involucramiento parental, que implica que nos relacionamos con las actividades que se realizan en el colegio o en el entorno de aprendizaje privilegiado, y también en esas actividades que realizamos desde la casa, en el soporte que prestamos en la casa, por ejemplo, cuando disponemos de un espacio para que los chicos puedan estudiar tranquilamente, realizar sus tareas, o cuando suministramos los materiales necesarios, o con el simple hecho de llevarlos a su práctica de fútbol o de baloncesto o del deporte que estén practicando, o su práctica de danza, por ejemplo. Eso tiene que ver con el involucramiento que desde el hogar los padres pueden tener para apoyar esos procesos de aprendizaje de sus hijos. Todo esto, toda esta operacionalización nos permite conocer la competencia parental mejor, acercarnos mejor, no solo conceptualmente, sino también desde la perspectiva de la medición y, por supuesto, de la intervención basada en la evidencia. Para darles cuenta un poco de lo que hicimos, voy a hacer un pequeño resumen de este ejercicio que desarrollamos, y es que desde esta perspectiva, desde esta conceptualización macro de lo que es la competencia parental, en un trabajo conjunto con Naciones Unidas, Ministerio de Justicia y Ministerio de Educación y el Grupo de Investigación Estilo de Vida y Desarrollo Humano de la Universidad Nacional, desarrollamos un ejercicio piloto para diseñar y validar una herramienta de medición de la competencia parental que nos permitiera ver qué percepción tenían los adolescentes de las habilidades de monitoreo, de las habilidades de vínculo y de las habilidades de involucramiento de sus padres. Y además propusimos una escala adicional para evaluar o para conocer un poco cuál era la respuesta que tenían los adolescentes frente a cada una de estas habilidades. Diseñamos entonces un cuestionario, diseñamos una batería de ítems tipo Likert, agrupados en 4 subescalas, una por cada una de las habilidades de los padres y una general de respuesta a estas habilidades. Lo validamos con 9 jueces expertos, tanto de la academia como del sector público, e incluso nos acompañó un representante de la Asociación Iberoamericana de Salud Escolar y Universitaria. También, a partir de eso, pues hicimos el cuestionario piloto, que lo aplicamos a través de una plataforma virtual gratuita, Google Forms, y lo enviamos a muchos colegios del país a los cuales invitamos a participar. Este cuestionario fue respondido por 58 instituciones educativas, por escolares de 58 instituciones educativas distribuidas en todo el país, y logramos un aproximado de 8.995 respuestas diferentes, como les digo, de diferentes regiones, de diferentes ciudades, de diferentes subculturas colombianas, obteniendo realmente una base de datos supremamente valiosa, no solo para validar el instrumento que veníamos diseñando, que pasó de tener 56 ítems a tener 48 ítems y a dividirse en 6 subescalas, una por cada habilidad y una por cada una de las escalas de respuesta a las habilidades, sino que también nos dio información supremamente valiosa que queremos compartir justamente en este espacio. Entonces voy a aprovechar para compartirles un pequeño video que da cuenta de los resultados y luego entramos a ahondar en estos resultados. Les agradecería, Gonzalo y compañeros, si me ayudan a confirmar que el sonido del video realmente esté bien. Adelante, Elena, y escuchamos. No se nos escucha, no se escucha. No se escucha. Vale, entonces les voy a pedir un favor. Como probablemente esto no nos permite compartir el audio, de repente luego lo podemos compartir a través de Ministerio, Gonzalo. Pero entonces lo pongo y estamos atentos al contenido visual, porque está la narración, pero también está el contenido visual del video, ¿te parece? Adelante, Elena, claro que sí. Vale. Disculpa, pero si te quitas los audífonos, es probable que salga el audio, solo en el video, ¿listo? Vale, ya. Entonces voy a volverlo a iniciar y me quito los audífonos. Dale, y si no, me lo puedes enviar y yo lo proyecto. ¿Me dices?
Le preguntamos a más de 8.000 adolescentes colombianos entre los 12 y los 17 años sobre los comportamientos y habilidades de sus padres, madres y acudientes para cuidarlos, y esto fue lo que nos dijeron. 7 de cada 10 adolescentes consideran que sus padres hablan con ellos acerca de las cosas que les pasan. Se siente seguridad y respaldo al saber que están atentos y les importa nuestro vivir. 3 de cada 10 adolescentes opinan que sus padres los critican por las cosas que hacen. Me gustaría confiar en mis padres, pero en vez de darme consejos me juzgan. 8 de cada 10 adolescentes reciben apoyo de sus padres para las actividades del colegio. Son buenos en su trabajo como padres, hacen lo que pueden y ayudan bastante. 7 de cada 10 adolescentes opinan que sus cuidadores les permiten tomar decisiones sobre las cosas que hacen. Debo tomar decisiones sola, porque ellos no me pueden corregir toda la vida. 5 de cada 10 adolescentes consideran que los sobreprotegen. Me siento mal cuando me impiden hacer cosas o piensan que soy incapaz. Me hace sentir inútil para el futuro. 8 de cada 10 adolescentes hablan con sus padres de su futuro. Son exigentes con nosotros y nos piden un esfuerzo porque quieren vernos triunfar. 4 de cada 10 adolescentes sienten que su familia se preocupa poco por ellos. A veces me gritan o me hablan mal. Eso me hace sentir como si fuera estúpida. La mayor preocupación de los padres y cuidadores es el bienestar de sus hijos. Por esto, hacen esfuerzos por darles las mejores condiciones de vida y procuran garantizarles la mejor educación. Además de esto, los jóvenes requieren y reclaman el soporte emocional de sus padres y cuidadores. Quieren ser escuchados como personas que están desarrollando su identidad y su autonomía, como sujetos de derechos libres de juicios y críticas. La felicidad de los hijos es una prioridad de los padres. La felicidad para los adolescentes está en ser escuchados, comprendidos y valorados. Vale, compañeros, muchas gracias por confirmarme en el chat que sí se estaba escuchando el audio. Espero que les haya gustado el video porque, bueno, claro, con audio es mucho mejor. Este es un pequeño resumen, este video da cuenta un poco de manera breve de los hallazgos que obtuvimos, más allá de validar el instrumento, como les mencionaba hace un rato, que por fortuna para nosotros pues tuvo muy buenas propiedades psicométricas, tuvo muy buena confiabilidad, el análisis factorial fue bastante robusto, que son aspectos técnicos que son importantes para nosotros para tener una herramienta válida y útil para nuestro contexto. Pero más allá de eso, también es muy importante los resultados que encontramos, teniendo en cuenta pues un poco la perspectiva que tenemos de la utilidad de intervenir en términos de fomento de habilidades de los padres para prevenir riesgos y por supuesto para promover la salud y el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes. Entonces lo que les voy a mostrar un poco son esos resultados que encontramos discriminados por algunas pocas variables. Los datos son muy robustos, pero la idea es que veamos un poco qué evidencia nos está dando esto. Ustedes van a ver debajo, en la parte inferior de la diapositiva, algunas frases extraídas que nos dieron los jóvenes como parte de sus comentarios al cuestionario. Entonces, les voy a pedir que por favor los lean un poco, les den una revisadita y los asociemos un poco con estos resultados, ¿bien? ¿Qué tenemos entonces aquí? Tenemos, como les decía, una primera serie de escalas que son la percepción que tienen los jóvenes con respecto a la habilidad parental. Entonces, todas estas habilidades están medidas de 1 a 100 y lo que vemos es que en general hay una buena percepción. Sin embargo, y aquí traigo a colación un poco la presentación que hacía Andreas con respecto a lo que funciona para la prevención. Sin embargo, aquí estamos ratificando efectivamente que lo que se percibe como de menor desempeño es el vínculo parental, esa relación de afecto, esa capacidad de comunicación, esa capacidad de soporte socioemocional de los padres, es lo que se percibe más bajo dentro de las 3 habilidades evaluadas. Pero si vemos la franja superior, donde está cómo responden o qué es aquello que llama más a los jóvenes, a los adolescentes, a responder frente a la relación que tienen con sus padres, pues fíjense que la respuesta más alta está en el vínculo parental, justamente aquello a lo que mejor responden los niños, las niñas y los adolescentes
aquello que más dispara comportamientos adaptativos, comportamientos saludables y de cuidado, es el vínculo parental, es ese afecto, esa comunicación y ese soporte. Si bien trabajamos mucho en el tema de involucramiento y en el tema de monitoreo, están bien valoradas estas habilidades, pero la respuesta no es la misma que la que tienen frente al vínculo parental, ¿bien? Y de hecho la respuesta más baja se da frente al involucramiento, pese a ser la habilidad que los chicos consideran más desarrollada en sus padres. Veamos esto un poco más en detalle en términos de diferencias por género, por ejemplo. Si bien la puntuación promedio de la población en general es una puntuación alta, cabe decir que estos resultados pues obviamente son sujetos de evaluación porque, como saben, aplicamos el instrumento en época de pandemia. Luego fue respondido de manera virtual desde las casas de los niños, así que claramente quienes nos respondieron, quienes nos apoyaron en este ejercicio, nos apoyaron porque contaban con esas posibilidades de acceso a la conexión. Muy seguramente una de las siguientes tareas que vamos a tener que hacer es volver a aplicar el instrumento y confirmar sus propiedades psicométricas accediendo a otros grupos poblacionales más vulnerables que tal vez no pudimos, a los cuales tal vez no pudimos acercarnos justamente por las condiciones de la pandemia y por las restricciones de todas maneras del tema de la virtualidad y el acceso a dispositivos móviles como el acceso a Internet. Pero en general, ¿qué vemos? Aquí vemos, por ejemplo, que en el género femenino hay una mayor valoración, o las chicas valoran mucho más alta la competencia de sus padres y también responden mucho mejor. Mientras que los chicos tienen una valoración un poco inferior o valoran por debajo de lo que valoran las chicas, las habilidades de sus padres y su respuesta es mucho menor. Esto quizás relacionado con justamente los roles de género que tenemos culturalmente instaurados en Colombia y en las diferentes zonas de Colombia. También podemos ver estos resultados de manera diferencial por la edad de los jóvenes y vemos que a medida que incrementa la edad hay una tendencia casi sistemática, por no afirmarlo de manera radical, a que la percepción del desempeño de los padres cada vez es menor, pero asimismo es menor la respuesta de los adolescentes. Si bien podría ser esperable que sea menor el involucramiento que tiene un padre, por ejemplo, en las tareas escolares, porque va creciendo el hijo, luego ya es más autónomo, puede hacer sus tareas y demás, no así para el tema del afecto. Para el tema del vínculo, esperaríamos que el vínculo se mantuviera constante, sería la hipótesis que podríamos plantear desde la teoría. Aunque cambien las manifestaciones, aunque pasamos de, por ejemplo, de juegos en un parque, o de compartir un partido de fútbol, o de compartir un programa de televisión, a una conversación un poco más cercana, debido a que ya nuestro adolescente o nuestro joven hijo es un poco más autónomo. Si bien podría cambiar la manifestación, en esencia el vínculo debería mantenerse. Entonces llama poderosamente la atención que vayan cambiando y se vayan reduciendo tanto las percepciones que tienen los chicos como la respuesta que ellos tienen frente a sus padres. No quiere decir que haya una pérdida de control, fíjense que las puntuaciones siguen siendo muy cercanas, pero sí hay un distanciamiento y probablemente con ello un incremento del riesgo asociado a consumo de sustancias y otras problemáticas. También vemos de manera diferencial en función del cuidador a cargo de los niños, niñas y adolescentes que hay respuestas diferenciales. Cuando están el padre y la madre, o el padre, la madre y otro familiar, la respuesta es mucho mejor. Nótese aquí como anotación especial que las puntuaciones más altas o las valoraciones más altas se dan cuando está la madre con el padre o la madre y otros familiares, ¿vale? Si bien el padre tiene un rol importante y las puntuaciones son buenas, las puntuaciones son más altas y dan un poco cuenta de que hay una mejor percepción acerca del desempeño de las madres como cuidadoras, mayor participación, que eso es habitual en nuestra cultura, en el proceso de desarrollo integral de los hijos, y por supuesto mayor respuesta por parte de los adolescentes. Algo que tenemos que explorar con un poco de detalle es esas valoraciones
acerca de las habilidades de personas fuera del núcleo familiar. Se me está agotando el tiempo, entonces voy a cerrar acá, simplemente un minuto más para concluir sobre estos resultados, un poco en línea con lo que les decía hace un momento, de la coherencia entre lo que es la prevención basada en la evidencia y los resultados que hemos tenido en este estudio, en este ejercicio, y es que está muy bueno hacer muchas acciones y la competencia parental, así vista de manera general y desglosada en esas habilidades que la componen, pues representa un aspecto muy importante de trabajo que puede tener unos impactos supremamente favorables en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Estos impactos pueden estar relacionados estrechamente con la formación de la competencia socioemocional de los jóvenes. Recordemos que los adultos somos modeladores y moldeadores del comportamiento de niños, niñas y adolescentes. Y en esa medida lo que hacemos y cómo interactuamos con ellos, tanto desde el rol de padres como desde el rol de educadores o desde otros roles sociales adquiridos, puede favorecer los procesos adaptativos de los niños, niñas y adolescentes, decantar en un mejor desarrollo humano y, por supuesto, en una mejor calidad de vida para ellos. Hay una relación recíproca allí. Y un poco retomando las recomendaciones del doctor Andreas, quisiera hacer énfasis en que las estrategias de intervención que se generen deben contar con estas herramientas de medición, no específicamente, herramientas de medición en general, que nos permitan evaluar esos impactos de manera objetiva, que nos permitan hacer seguimiento claro y recordar también que estas intervenciones no son, digamos que no son simplemente procesos para seguir. Debe haber un entendimiento muy claro desde lo conceptual, desde lo metodológico y desde las acciones que vamos a desarrollar, y deberían ser preferiblemente articuladas a procesos, no acciones aisladas que vienen y van, sino acciones que se articulen, por ejemplo, al currículum escolar y que tengan un entrenamiento previo de las personas que las van a desarrollar para garantizar su eficacia, su efectividad y su calidad, por supuesto. Y ya como mensaje, pues decirles que tal vez desde la experiencia y desde la evidencia consideramos que en prevención y en promoción de la salud aplica el principio de menos es más. Menos bien hecho es mucho mejor que más acciones sueltas y de repente hechas con buenas intenciones, pero no necesariamente con calidad. Entonces, menos con calidad va a redundar en más efectos y en más beneficios. Muchas gracias a todos por su tiempo. Muchísimas gracias, doctora Elena, por su intervención, en las que nos habla precisamente de esa competencia parental, ¿no? En cómo el fortalecimiento de unas habilidades del monitoreo que están relacionadas con esa función protectora, de esa habilidad de vínculo relacionada con la función afectiva, de la que nos hablaba también el doctor Andreas hace unos momentos, y esa habilidad del involucramiento enfocada en esa habilidad educativa. Y muy seguramente con este cuestionario de percepción parental para adolescentes estamos muy seguros de gran ayuda para guiar las intervenciones en prevención, tendientes a fortalecer la competencia parental en ese entorno educativo y el entorno familiar. Muchas gracias, doctora Elena, por su intervención. Feliz Gracias tarde. a ti. Bueno, y precisamente les quiero comentar que en esta articulación entre estos dos ámbitos, el familiar y el ámbito educativo, el Ministerio de Educación Nacional presenta esa alianza familia-escuela, una estrategia dirigida a fortalecer el vínculo entre la familia y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en su trayectoria educativa. Qué gran oportunidad de verdad esta que todas las personas que nos acompañan en el día de hoy desde todo el territorio nacional puedan conocer esta gran alianza. Nos es grato entonces presentar a la doctora Doris Andrea Suárez. La doctora Doris Andrea, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Gracias. La doctora Doris Andrea es licenciada en educación preescolar, es experta en temas relacionados con la educación y desarrollo de la primera infancia y la formulación de política pública. Ha sido ponente nacional e internacional en espacios académicos que promueven la reflexión y la educación en la primera infancia. Ha participado en el desarrollo y escritura de múltiples lineamientos referentes técnicos de educación inicial en Colombia.
Su experiencia como maestra de primera infancia le ha permitido comprender esos desafíos que enfrenta la educación, planteando propuestas pertinentes para fortalecerse. Dentro de las experiencias laborales de la doctora Andrea, las más significativas se encuentran su participación en equipos técnicos de primera infancia, en entidades oficiales, ha sido asesora para la Comisión Intersectorial de la Primera Infancia y actualmente la subdirectora de calidad de primera infancia en el Ministerio de Educación Nacional. Bienvenida, doctora Aldea, adelante. Buenos días, Gonzalo, buenos días a todas y todas las personas que nos acompañan la mañana de hoy. Es un placer estar con ustedes y compartir reflexiones tan importantes como las que ya ha venido manejando y planteando el doctor Andreas y bueno, ahora la doctora Elena. Como ya lo decía y anunciaba Gonzalo, nosotros como Ministerio de Educación Nacional hemos venido trabajando en una construcción colectiva, en una construcción que nos permita realmente reafirmar ese sentido que tiene el trabajo con los niños, las niñas y los adolescentes en términos de lograr juntar a esos dos grandes actores, ¿cierto? Que deben ir siempre de la mano para realmente promover el desarrollo, la protección, el cuidado y el aprendizaje de ellos. ¿Quiénes son? La familia y la escuela. Voy a compartir una presentación, entonces me va a permitir un momento para poder compartirles a ustedes mi pantalla. Agradezco que me confirmen algunos de ustedes cuando ya la tengan, la puedan visualizar. Gracias. Creo que ya la estamos viendo. Sí, señora, adelante, ya se está viendo. Muchas gracias, Gonzalo. Entonces surge, digamos, la necesidad desde hace bastantes años, realmente podríamos estar hablando como el 2014, 2016, de realmente plantear unas acciones, un programa, una estrategia que permita que la escuela, y cuando hablo de escuela me refiero a todo lo que simboliza las instituciones educativas, los jardines infantiles, todo lo que hablamos, digamos, como el entorno educativo, y la familia como el entorno hogar, ¿cierto? Para que conjuntamente podamos unir y fortalecer y estrechar ese trabajo. Digamos, se hicieron varios estudios al inicio del proceso en el cual mostraban qué tan, digamos, cercanos o no estaba la familia y la escuela y encontrábamos allí que siempre hay una tensión que se genera, a veces se generan, digamos, inquietudes, un poco de desconfianza, los maestros a veces no es que las familias no están comprometidas, en otro momento las familias no es que los maestros no hacen bien su trabajo y allí se generan una serie de tensiones que lo que hacen a veces es distanciar a estos dos actores y en algo tan fundamental que es el desarrollo y la educación de los niños y las niñas. Entonces, por eso iniciamos todo un trabajo de poder entender esas relaciones, de poder comprender cuáles eran las situaciones que realmente favorecían o no su fortalecimiento y cómo lograr entonces reunir a estos dos actores para que juntos puedan realmente compartir unos objetivos que permitan avanzar hacia una posibilidad de asegurar el derecho a la educación de los niños y las niñas, pero también su protección, cuidado y aprendizaje, y al tiempo, pues fortalecer también esos entornos que nosotros denominamos entornos protectores. Es así como se concreta y se consolida luego de varios años de estudio, insisto, la alianza familia y escuela. Pero entonces, ¿qué es la alianza familia y escuela? ¿Por qué es importante hablar de una alianza y no hablar solamente de una estrategia de participación de las familias? ¿Cuál es el punto de partida de la alianza? Son preguntas que quisiera que fueran ustedes allí haciéndose, ¿sí? Para poder empezar un poco a profundizar en este marco. Nosotros hemos querido partir de un planteamiento muy importante y una concepción de familia que es, digamos, para nosotros fundamental, y es que la familia y la escuela están en el mismo nivel, es decir, es una relación horizontal, ¿sí? Y por eso hablamos de una alianza. Cuando tú haces una alianza que haces con un socio, con un par, ¿cierto? Y lo ves así, y reconocerse como dos iguales, reconocerse como dos instancias o entornos que permiten acompañar a los niños y niñas es fundamental. Y entonces allí, más que vincular, más que incluir, ¿cierto? O generar procesos de participación, lo que nosotros queremos es que se sumen a todo el trabajo que adelantamos en la institución educativa o en el jardín infantil para que realmente impulsemos los procesos. Toda esta dinámica y un poco basado ya en la evidencia que nos mostraba el doctor Andreas y que lo reafirmó también con el estudio Elena, es claramente ver cómo nosotros podemos trabajar conjuntamente con las familias para generar entornos protectores que permitan prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, pero no solamente el consumo, prevenir la trata de personas, prevenir el abuso sexual,
poder potencializar los sueños, los proyectos de vida de los niños, niñas y adolescentes, lograr que realmente disfruten su trayectoria educativa y que no deserten en el camino. Entonces son muchos elementos que cuando nosotros empezamos a analizar, ¿cierto?, de las bondades que tiene trabajar juntos, familia y escuela, pues empiezan allí, digamos, que a marcar un camino bastante fundamental. Y el doctor Andrés lo decía, uno de los elementos fundamentales es trabajar conjuntamente y también potenciar esa relación y ese vínculo entre la familia. Nosotros planteamos aquí como una premisa que los aprendizajes del hogar y la familia se prolongan en la experiencia de la escuela, un poco con la idea de hablar de que la escuela complementa el proceso que inicia la familia. Y esto es fundamental. La escuela no reemplaza a la familia. Lo que hace la escuela es complementar, ampliar, profundizar, potenciar, si se quiere ver así, pues muchos de los aprendizajes que ya se van construyendo en la casa. Y allí entonces entender que es importante reconocer esa trayectoria que viven los niños y las niñas con sus familias, las dinámicas que se tienen allí en el hogar, las creencias, las prácticas culturales, pues van a ser fundamentales para que eso mismo pues pueda ser integrado a las propuestas educativas, proyecto educativo institucional, que permita realmente que estos dos entornos empiecen a comunicarse y empiecen realmente a entender desde su rol cómo aportan al desarrollo y el aprendizaje de los niños y las niñas. Por eso entonces se plantea la alianza familia y escuela como una iniciativa, una estrategia que busca dinamizar el trabajo conjunto entre los establecimientos educativos, instituciones educativas, insisto, jardines infantiles y las familias, reconociéndolas como sujeto colectivo de derecho, y allí entonces tomamos todo el marco de la política de familia que tenemos en el país con el fin. Y allí es fundamental esto de promover el desarrollo integral de los niños y las niñas y el desarrollo integral y el aprendizaje de los niños y las niñas y los adolescentes a lo largo de toda su trayectoria educativa. Y entonces allí ya nos plantean que hay un objetivo común. ¿Para qué se encuentra la familia y la escuela? ¿Para qué se vuelven aliados? Pues para asegurar ese desarrollo integral. Y cuando nosotros hablamos de un desarrollo integral, no solamente estamos haciendo referencia a toda la experiencia, digamos, y voy a denominarla así, académica, si se quiere, o escolar, sino estamos hablando de todo lo que tiene que ver con su bienestar físico, su salud mental, su salud emocional, y allí entonces hay que entender cómo, entre los dos, podemos desarrollar acciones y estrategias conjuntas que permitan capitalizar las experiencias que se viven en casa y capitalizar las experiencias que se viven en el entorno educativo. Así entonces la idea es superar esas miradas y esas creencias de que la familia va y deposita al niño a la institución educativa y lo deja allí para que los maestros hagan la tarea de educar, sino que más bien es cómo yo me junto con los maestros, conozco sus planes de trabajo, conozco las estrategias que realizan y los maestros conocen a las familias, sus dinámicas, y entre los dos plantean un plan, unas acciones claras para acompañar a los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, pues nosotros lo que hicimos fue retomar todo el marco, de alguna manera, normativa que ha tenido y ha construido el país, y lo que quisimos fue realmente materializarlo. A veces tenemos un grupo muy grande de normas, de políticas y demás, y quedan muy bien planteadas, con una visión, digamos, bastante importante, pero que finalmente en el día a día no se materializan. Y aquí la apuesta ha sido realmente poder bajar todo este marco normativo y concretarlo en acciones muy puntuales. Allí entonces, pues partimos obviamente de la Ley General de Educación, reconocer todo lo que tenemos en nuestro marco del Código de Infancia y Adolescencia, las diferentes leyes que se han venido promulgando, lo que se plantea y esa, digamos, visión que tiene el país desde el Plan Nacional Decenal y otros elementos que han venido surgiendo, como la Ley 2025 de 2020, que nos plantea hablar de una escuela de padres. Y nosotros hemos querido en este marco de la Alianza Familia y Escuela superar esa idea de una escuela de padres tradicional, en donde las familias llegan solamente a escuchar a un actor y, digamos, un poco como a ser formados de alguna manera, y más bien cambiar la dinámica desde un reconocimiento, un diálogo de saberes, entendiendo que las familias tienen un saber muy importante. Y desde allí entonces reconocerlos mutuamente. Ha sido como, digamos, una característica muy importante, pero para poder lograr hacer eso, tenemos que empezar a identificar cuáles son esos puntos de encuentro. ¿Para qué nos encontramos? Por una parte, ya lo decía al inicio, pues nos encontramos para promover el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, pero también para acompañarlos en su trayectoria educativa, para asegurar su derecho a la educación, y eso implica
conocer los programas, los procesos, estar atentos del ritmo de aprendizaje, de los estilos de aprendizaje de los niños, no solamente que lo conozcan los maestros, también las familias interesarse en ese proceso, conocer las dinámicas relacionales que se tejen allí, todo el tema de convivencia, generar los espacios de participación, cómo yo también construyo allí, puedo aportar, puedo acompañar a los maestros. Hablamos de la proyección del logro escolar y la gestión educativa, y cómo entonces yo me involucro como familia, reconozco las diferentes instancias en las cuales yo me puedo vincular y puedo empezar también a ser parte de ese proceso de hacer control social sobre los recursos, sobre las dinámicas, la calidad de la educación. Promover la convivencia, y un poco ya lo mencionaba, como entonces yo no dejo allá la tarea a los maestros para que por favor formen a los niños y niñas y aprendan a convivir, sino realmente nos sentamos y analizamos las situaciones. Si hay un caso de situación, por ejemplo, de consumo de sustancias psicoactivas, como familia y educadores nos sentamos a analizar la situación, involucramos a la comunidad cercana, digamos, del territorio donde se encuentra la institución educativa, y empezamos a establecer acciones protectoras hacia los niños y las niñas. Y eso, digamos, que es como esos puntos de encuentro que queremos que la familia y la escuela puedan identificar. Claramente, y ya lo mencionaba la doctora Elena, hablar de capacidades vinculares, formativas, protectoras y reflexivas de las familias es también nuestro interés, pero que no, de alguna manera no queremos sentir y volver a la misma dinámica de crear unas escuelas de padres donde yo me siento, escucho y siento que me estoy formando, sino realmente empiezo a tener allí la posibilidad de expresar mis inquietudes, mis temores en la crianza. También puedo expresar algunas estrategias que me pueden funcionar muy bien. Y en ese intercambio con otras familias que también pueden estar viviendo la misma situación, que se hacen las mismas preguntas, y acompañado también del psicoorientador y de los maestros, pues empezamos también a construir un camino. Allí entonces estos puntos de encuentro lo que hace es plantear un horizonte de trabajo, un horizonte de sentido para encontrarnos y establecer estas alianzas. Allí algo que hemos querido resaltar, y digamos por el corto tiempo no voy a entrar a profundizar, pero nosotros no solamente tenemos allí la idea de una familia, digamos, tradicional, sino hablamos de las familias, ¿sí? Y de los diversos tipos de familia, ¿cierto? Que se pueden configurar. Entonces hablamos de las familias étnicas, de los grupos étnicos, que son muy amplias, grandes y que tienen unas dinámicas totalmente distintas a las familias, digamos, un poco que están situadas o asentadas en la ciudad, o una familia campesina que tiene unas dinámicas también relacionales, prácticas culturales muy distintas, y cómo desde esa valoración, desde esa mirada, ¿cierto?, holística de las familias y también diversas y singular, pues empezamos también a comprender que no puede haber una única forma de establecer la alianza. Son diferentes formas que establecemos alianzas, y dependiendo de la lectura crítica de la situación, de reconocer los saberes que tenemos, de reconocer las prácticas culturales y de cuidado y crianza, pues van estableciéndose allí también unas formas particulares de establecer la alianza. Y eso es fundamental para entender que no estamos promoviendo, digamos, un mensaje allí, digamos, de homogenización, sino por el contrario, de valoración y reconocimiento de la diversidad. Por eso apenas trazamos unas líneas gruesas desde el ministerio para que esto pueda darse, digamos, se pueda concretar. Algo importante allí es que estamos convencidos, y la evidencia, como lo mostraba el doctor Andreas y Elena, nos lo ha dicho. Cuando la familia y la escuela trabajan unidos, logramos que realmente los niños se desarrollen integralmente, porque estamos haciendo seguimiento a los temas de salud, de recreación, de participación, de educación, de nutrición y bueno, muchas más, que cumpla sus trayectorias completas y que realmente pueda disfrutar y acceder a un servicio educativo de calidad, que construyen aprendizajes significativos porque nos involucramos, los motivamos, ampliamos las posibilidades para que profundicen en sus intereses, disfruten de su patrimonio familiar y lo valoren, accedan a bienes y servicios culturales, lúdicos y artísticos, y empezamos también allí a involucrar a la comunidad, a eso que está ofreciendo el entorno también público para los niños y las niñas, que construyen su identidad en un marco de la diversidad, que expresen sus ideas y emociones y participen en diversos escenarios, y allí como también empezamos a generar un proceso de autonomía, un proceso de toma de decisiones, un proceso de expresión de lo que están sintiendo, de cómo ven la situación, las problemáticas que también se les presentan, que sean incluyentes y reconocedores de la diversidad. Y allí importante entonces valorar y entender que somos desde siempre somos seres diversos, somos seres singulares allí, y entonces en esa singularidad tenemos que reconocernos y valorarnos y respetarnos, ¿cierto? Y ser solidarios con nosotros.
que convivan de manera pacífica y entender entonces que ante un conflicto, pues digamos que tenemos que encontrar las mejores formas de solucionar un conflicto donde pueden haber diferencias, donde vale, digamos, tener puntos de vista totalmente diversos, pero que finalmente desde el respeto, desde la empatía, ¿sí? Desde la resiliencia, desde la posibilidad de dialogar, podemos encontrar formas de estar juntos y compartir el mundo y la vida y las situaciones, y que participen de un proceso educativo y formativo que integre lo escolar, lo académico, el aprendizaje con lo científico, lo tecnológico, lo social, lo económico, lo ciudadano, lo ambiental y lo cultural. Estamos hablando de una educación entonces de una perspectiva integral. Allí entonces nosotros hemos procurado, sobre todo desde el año anterior, desde el año 2019, trabajar muy fuertemente por la construcción de unas herramientas que permitan concretar esas alianzas. Y allí estuvimos haciendo un trabajo muy fuerte en Nariño, en diferentes municipios de Nariño, con las familias, con los maestros, con los niños, niñas y adolescentes, para construir esta idea de alianza, para tener también allí unos mecanismos, unos instrumentos que nos permitan caracterizar, reconocer, pero también construir planes de trabajo que concreten esta alianza. Es así como quiero compartirles el día de hoy parte de los recursos que hemos venido trabajando y digamos que será el preámbulo para presentar también una serie de material que ha venido construyendo el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación en estas mesas de trabajo que hemos venido configurando. Allí entonces partimos de la necesidad de contar con un documento que nos permita entender qué es la alianza, para qué hacemos la alianza, cómo podemos concretar la alianza y qué mecanismos le hacemos de seguimiento a esa alianza y en los acuerdos que establecemos. Así es como surge esta orientación técnica donde se consolida como toda la apuesta que tiene el Ministerio de Educación y también se plantean allí el uso de los instrumentos, ¿sí?, que planteamos para empezar a hacer esa caracterización, seguimiento y poder también definir como el plan de trabajo. Dentro de esta orientación técnica se construyó una ruta de trabajo que tiene como 4 momentos, si se quiere denominar así. Uno que tiene que ver con conocerse y leer la realidad. Y es el primer momento en donde la escuela y la familia se encuentran y empiezan a reconocer sus fortalezas, sus capacidades, sus saberes, sus prácticas, pero al mismo tiempo sus inquietudes, ¿cierto? Sus expectativas, las situaciones que considera que se deben potenciar mucho más. Y allí en este análisis, en esta identificación, empezamos entonces un segundo momento que es establecer acuerdos y proyectar acciones para poder dar respuesta a esas expectativas, a esas necesidades, a esas inquietudes o a esas problemáticas que también han identificado. Allí digamos que es importante darse cuenta que estamos hablando de la escuela como un entorno protector, entonces caben todas las problemáticas que se puedan presentar allí. Luego seguimos entonces de trabajar juntos para materializar las ideas, y es que después de haber hecho esa lectura crítica, después de haber establecido los acuerdos, de haber planteado las acciones, de haber coordinado y decir, ok, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer de esta manera, viene la acción, y es, ok, ¿qué hace la familia? ¿Qué hace la escuela para trabajar juntos y concretar eso que consideran que es importante resolver? Para luego entonces seguir hacia la reflexión sobre las experiencias, reflexionar sobre lo vivido, qué ocurrió, funcionó, no funcionó, a quién más tendríamos que involucrar para que tuviera un poquito más de alcance esta acción que estamos proyectando, cómo lograr documentar eso que hicimos, cómo poder proyectar el siguiente año, y en clave de una acción como de mejora continua que te permita claramente cada vez ir profundizando y fortaleciendo las acciones y ampliándolas y dimensionándolas. Seguramente habrán acciones muy concretas para los niños más pequeños, los niños de primera infancia, otras será distinta para los niños de básica primera y otras para los adolescentes teniendo en cuenta su momento de vida. Sí, y eso también es importante. Estamos planteando allí reconocer que durante esa trayectoria educativa están los niños y niñas transformándose, cambiando, movilizando ideas, aprendiendo diferentes, aspectos de la vida, y eso va nutriendo esa experiencia y va haciendo que los niños también vayan requiriendo un acompañamiento distinto, unas formas de relacionarse distintos. Es, algo diferente con los niños de primera infancia que requieren de pronto un poco más de apoyo de los adultos, y otra cosa es los adolescentes que lo que quieren es un poco más de libertad, más de autonomía, más de poder creer que ellos pueden también allí asumir y afrontar sin tanto apoyo de los adultos las situaciones, pero necesitamos darles herramientas, y esas herramientas se dan desde la primera infancia, ¿cierto? Allí entonces es clave y por eso se plantea esta ruta.
Además de esta ruta se cuenta con unas herramientas, lo decía ya, unos instrumentos que le permiten a la institución educativa poder ir recogiendo esa información, ir haciendo esa lectura crítica, pero también ir planteando el plan de trabajo y también unos indicadores que te van a ir llevando a hacer un proceso de seguimiento muy particular. Entonces, en esta mirada amplia de la Alianza Familia y Escuela, quisimos desde el Ministerio empezar a impulsar también una serie de recursos que les permitiera a la institución educativa, ¿cierto?, contar con material para entregar a las familias, un material que sea sencillo, que sea cálido, que le permita conectarse con eso que está viviendo. Y así surge entonces la colección de fascículos de familias que acompañan la experiencia educativa de sus niños, niñas y adolescentes, la cual tiene allí unos planteamientos muy interesantes y unos personajes, que es mi hijo y mi hija, quienes vienen así como planteando reflexiones frente a la vida cotidiana, lo que nos pasa con los niños, porque no quieren ir al colegio, o porque están discutiendo, peleando con los amigos, o cómo acompañarlos para hacer las tareas cuando ellos dicen que ya lo puede hacer solito, cómo hacer seguimiento, cómo poder superar las situaciones que a veces se nos presentan en la vida. Y así entonces surge estas colecciones y te van llevando más bien a las familias con preguntas movilizadoras también a cuestionarse, a interpelarse, pero también a encontrar caminos en este proceso. Doctora Andrea. Señor. Lamentablemente el tiempo ya se ha acabado, entonces por favor para ir concluyendo. Claro que sí, ya voy a cerrar. Muchas gracias, Gonzalo. Y ya con esto tenemos otros recursos educativos, ¿cierto? Entonces tenemos allí el programa Profe en tu Casa, tenemos las videoconferencias en confianza con familias que pasan los miércoles cada 15 días, tenemos una propuesta, una campaña de movilización social y comunicativa donde planteamos la familia es buena onda y allí damos unas orientaciones para poder generar acciones y acciones muy prácticas, ¿cierto? Y que es una familia buena onda es la que se conecta con los niños y las niñas, con los adolescentes, con sus momentos de vida. Y esta colección y estos recursos vienen a ser impulsados por ese trabajo que viene estableciéndose en alianza, digamos, con el Ministerio de Justicia, con INDOC y bueno, con otros aliados que han venido también allí aportando este proceso y que será, digamos, asunto de la siguiente intervención. Esto, digamos, que es de alguna manera como se concreta la Alianza y Familia y Escuela. El mensaje clave es trabajando juntos, ¿cierto?, para poder educar, proteger, cuidar y promover el desarrollo de los niños y las niñas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Andrea, por su intervención. Es una gran gusto escucharle, que nos comparta esta alianza escuela-familia y algo muy particular que usted nos mencionaba, y es la bondad de trabajar juntos para crear pues entornos protectores, para prevenir las conductas de riesgo. Y algo muy importante, potenciar los sueños de las niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias, doctora Andrea, por su intervención. Y bueno, seguimos adelante compartiendo este trabajo de manera articulada. En este contexto, entonces, nos es grato comentarles que entre las estrategias para fortalecer las acciones preventivas en estos dos entornos, el Ministerio de Justicia y del Derecho, dentro del convenio con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y en esa coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, han venido desarrollando una caja de herramientas para fortalecer el vínculo, el monitoreo y el involucramiento parental, funciones de la competencia parental denominada Amar y Proteger los Superpoderes Familiares. Que nos va a presentar entonces, invitamos a la doctora Emily Quevedo, quien nos presentará los pormenores de esta caja. La doctora Emily es licenciada en Educación Preescolar, especialista en Pedagogía, magíster en Educación y cuenta con una gran experiencia en procesos de políticas públicas de garantía de derechos de las infancias y las adolescentes. Actualmente es asesora técnica de las estrategias educativas del convenio entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Adelante, doctora Emily. Bueno, muy buena mañana para todas las personas que nos acompañan en este espacio. Gonzalo, muchas gracias por la introducción. Para nosotros, desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, es un placer hacer parte de esta alianza con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Educación para avanzar en todas las estrategias, caminos, rutas que hace posible que nuestro país implemente la política Ruta Futura. En consecuencia con esto, queremos compartir en este momento nuestra caja de herramientas, una de las creaciones con las que podemos ver cómo en el territorio, en la vida cotidiana, las familias pueden
implementar toda esta información, todas estas posturas técnicas, conceptuales que nos han compartido las doctoras Andrea, Elena y el doctor Andreas. Sin mayor preámbulo, entonces voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman que lo puedan ver. Estamos esperando. Listo, ahora sí. Bueno, muy bien. Quiero invitarlas e invitarlos a que a lo largo de esta presentación ustedes puedan tener la pregunta que ven en pantalla, digamos, como introducción y como hilo argumentador y articulador de nuestra caja de herramientas. La pregunta es: ¿cuál es su recuerdo más amoroso que tienen de la infancia y de la adolescencia? Cuando le hicieron esta pregunta al chef Anthony Porowski, un chef canadiense muy reconocido en Norteamérica y Canadá, decía que su recuerdo más amoroso de la infancia tenía que ver con un momento que compartía su mamá cuando no tenían buenos recursos económicos y tal vez habían algunas diferencias en la familia. Ella preparaba unos espaguetis con leche. Y esa relación amorosa que Anthony veía entre el espagueti con leche, su mamá y los momentos familiares fue lo que lo hizo convertirse en un chef y entender que su profesión va más allá de hacer grandes platos, grandes producciones culinarias, sino que se trata de entender la cocina como una producción amorosa que alimenta a los seres humanos. En consecuencia con esto, nuestra caja de herramientas Amar y Proteger Superpoderes Familiares lo que espera es fortalecer el vínculo, el afecto, el monitoreo parental de las familias en el entorno educativo como parte de las estrategias que nos ayudan a avanzar en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Nuestra caja de herramientas tiene un concepto central. ¿Cuál es? Los superpoderes. ¿Qué son los superpoderes? Pues bueno, esta metáfora un poco narrativa, comunicativa y pedagógica lo que hace es visibilizar el reconocimiento que tienen las niñas, niños y adolescentes de sus familiares como seres excepcionales y modelos a seguir. Comprender que dentro de las competencias parentales que tienen las familias, el vínculo, el afecto y el monitoreo son habilidades que deben ser potenciadas y activadas en la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Como especie humana, venimos dotadas y dotados de unas destrezas que nos hacen sentir vínculos, afectos y poder acompañar a nuestras hijas e hijos. Sin embargo, digamos, podrían ser entendidos como unos poderes, pero estos poderes no están simplemente en una calidad innata, sino que requieren ser potenciados, activados, trabajados, reconocidos. Y desde allí, entonces, un poco la invitación de este recurso es a que podamos trabajar en un ejercicio de que nuestras familias reconozcan esa posibilidad y ese superpoder que tienen. Brindar una herramienta con el concepto de superpoderes cercano a las familias para que pueda ser mucho más amable y mucho más impactante y de mayor acogida para ellas y ellos. Al mismo tiempo es poder comprender cómo desde la vida cotidiana podemos hacer un fortalecimiento del desarrollo emocional de las niñas, niños y los adolescentes y con ello generar factores protectores. En ese sentido, nuestra caja de herramientas tiene 4 recursos. Una cartilla que se llama Reconoce tus superpoderes para amar y proteger, un plegable dirigido a las orientadoras y orientadores escolares de las escuelas y colegios de nuestro país para que puedan implementar las herramientas en sus escuelas, una cartilla que se llama Activa tus superpoderes para amar y proteger y un fichero que se denomina Experimentando con los superpoderes. A continuación quiero presentarles, grosso modo, cada uno de los contenidos de estas herramientas. En Reconoce tus superpoderes para amar y proteger, tenemos entonces un concepto y es que no estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de una serie de capacidades que le van a permitir a las familias casi que mirarse en el espejo y descubrir que adentro suyo hay infinitos poderes para poder socializar y trabajar con sus niñas, niños y adolescentes en la prevención del consumo. En tal sentido, tenemos una sección en donde se presenta la caja de herramientas, su estructura, los objetivos. Luego, un gran apartado que se llama Sentidos de los superpoderes. Allí hacemos una presentación argumentativa, conceptual de qué son las competencias parentales, por qué son factores protectores en la infancia y la adolescencia, y hacemos una presentación de qué son el vínculo, el afecto y el monitoreo como superpoderes. Al mismo tiempo, brindamos algunas herramientas para que las familias, las madres, padres y cuidadores puedan reconocer sus habilidades personales de autocuidado emocional, de autocuidado y de relacionamiento con las demás personas.
Y hacemos luego un apartado en donde trabajamos los superpoderes en situaciones de cambio familiar. Como todas y todos sabemos, este ha sido un año que ha implicado muchos retos a nivel mundial, pero al interior de las familias mucho más. Y a veces no estamos preparadas y preparados para las crisis, para saber qué hacer cuando tenemos que tener una cuarentena, cuando pasan escenarios en donde requerimos de alguna manera una intervención o una labor extra en nuestro trabajo como familias. Al mismo tiempo, tenemos una sección que se llama Contextos. Allí hacemos una presentación de las intersecciones que hay entre las normativas de infancia y adolescencia con las normativas nacionales e internacionales de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. A veces creemos que las normas todas las debemos conocer, sin embargo, la llegada de las normas y la implementación de las normas no es tan sencillo, depende mucho de todo el proceso que realizamos para trabajar la comprensión de las mismas. Entonces, este apartado se realiza a través de unas infografías, unos cuadros de diálogo entre los personajes de la Alianza Familia Escuela del Ministerio de Educación Nacional, y con ellos les invitamos a los papás a pensar qué es lo que de las normas necesitas saber, cómo es que tú como mamá, papá o cuidador haces realidad las normas de nuestro país. En este mismo cartilla hacemos una descripción de esos superpoderes del afecto, el vínculo y el monitoreo parental. Para una mayor comprensión, lo que hacemos es separarlos entre los superpoderes para amar y los superpoderes para proteger. Los primeros se encargan entonces de trabajar el vínculo y el afecto, y hablamos de 4 grandes superpoderes: el afecto, la conexión, la empatía y el conocimiento. Los 3 primeros se refieren a cómo las madres, padres y cuidadores pueden establecer relaciones vinculantes de afecto, de amor, de diálogo, de conversación para trabajar con sus hijas y sus hijos en la vida cotidiana. Y el conocimiento es esta habilidad de poder reconocer quiénes son nuestras hijas e hijos, cómo funcionan, qué piensan, cuáles son sus intereses, descubrir sus necesidades, encontrar el sentido de sus vidas y poder acompañarlos y educarlos en ese proceso. Los superpoderes para proteger, entonces, se centran en el monitoreo, en esta función en particular de las que hablaban la doctora Elena y el doctor Andreas, de poder estar allí supervisando, acompañando, brindando una orientación y una educación que guíe y permita decirle a las niñas y a los niños: aquí estoy contigo para todo lo que requieras, pero ten cuidado, alto, aquí puede pasar esto, aquí puede pasar aquello, porque nuestra función también como adultos responsables de las niñas, niños y adolescentes es poder mostrar aquellas situaciones en las que ellos pueden estar en riesgo. Y como un elemento y un superpoder que acompaña a estos dos está la confianza. No es posible que nuestras niñas, niños y adolescentes ejerzan su libre desarrollo de la personalidad, sus libertades, si no les brindamos confianza. En este sentido, esta cartilla viene acompañada de la segunda herramienta, que son las recomendaciones para los profesionales de orientación escolar. Como ustedes han visto a lo largo de mi presentación, la caja de herramientas está dirigida a las familias. Entonces, tenemos esta herramienta específica para que los orientadores puedan conocer la descripción de la caja de herramientas, tener unas orientaciones de cómo usarlas en talleres, reuniones de padres, escuelas, para enviar trabajos a casa, y también un recurso extra de planeador que le permitirá a las y los psicoorientadores poder planear el uso de la caja de herramientas en el siguiente año escolar. La tercera herramienta, entonces, es la cartilla Activa tus superpoderes para amar y proteger. Aquí tenemos 2 grandes secciones. Esta cartilla es el qué hacer, como mañana a las 8 de la mañana, como hoy al almuerzo, las mamás y los papás pueden activar sus superpoderes y con ello promover los entornos protectores. Para eso tenemos una sección que se llama Consejos Superpoderosos. Allí lo que hacemos es que a través de situaciones tipo convencionales, clásicas de la vida familiar, le ofrecemos consejos, preguntas, sugerencias, recomendaciones de cómo activar los superpoderes para amar y proteger, y qué hacer cuando ocurre una situación. Por ejemplo, cuando hay una pataleta de una niña o un niño de 3 años que quiere un helado a las 8 de la mañana, cuando nuestro hijo de 8 o 9 años se está enfrentando a una situación de acoso escolar, cuando nuestras hijas o hijos en la adolescencia dicen: mamá, quiero salir sola, mamá, déjame ir al colegio sola, quiero ir a una fiesta de 15, tengo inquietud por probar tal cosa. Esas situaciones prácticas que son fundamentales dentro de la socialización de las niñas, niños y adolescentes, y que, dependiendo del acompañamiento que brindemos las y los adultos, podemos hacer un ejercicio de
tenerlos seguros o fácilmente que puedan correr riesgos de consumo de sustancias psicoactivas. Paralelo a ello, tenemos la sección de superpoderes en Mundos Paralelos, que es una biblioteca de producciones audiovisuales, escritas, sonoras, que las familias pueden consultar para profundizar estos trabajos. Nuestra caja de herramientas tiene, ay, perdón que se me movió mal acá. Nuestra caja de herramientas tiene, además de esta cartilla del ejercicio de activación, un fichero complementario donde hay recursos y actividades prácticas, juegos, experiencias que pueden desarrollar las familias. Tanto la cartilla de Activa tus superpoderes como el fichero de Experimentando Superpoderes tiene un enfoque de curso de vida. Esto quiere decir que las familias encontrarán experiencias, consejos, materiales, actividades para trabajar con primera infancia, con infancia y con adolescencia. Por último, compartirles que en este momento nuestra caja de herramientas se encuentra en unas jornadas de sensibilización y formación con psicoorientadores de todo el territorio nacional, en donde trabajamos con ellas y ellos cómo hacer un manejo de emociones, un cuidado y autocuidado propio y con las familias y a la vez poder conocer cómo trabajar esta caja de herramientas. Todo este proceso nos permite entonces, o queremos que nos permita, que a un futuro mediano y a un corto plazo podamos tener familias con superpoderes activados que garanticen sus habilidades y competencias parentales fortalecidas y en consecuencia hijas e hijos amados, niñas, niños y adolescentes protegidos, con grandes recuerdos y con un ejercicio bastante fuerte de estar en entornos protectores que garanticen que van a estar alejados del consumo de sustancias psicoactivas. Muchas gracias, eso es todo. Muy bien, doctora Emily, muchísimas gracias por presentarnos los superpoderes familiares, la caja de herramientas para fortalecer el vínculo, el involucramiento y el monitoreo parental desde el entorno educativo. Vemos cómo a través de las cartillas, amar, proteger, activa tus superpoderes y este fichero de los superpoderes nos van a permitir a nosotros, los padres, a los educadores, a los profesores, encontrar unas muy buenas herramientas que precisamente buscan el fortalecimiento de esas habilidades de crianza para potenciar las capacidades de las familias, para ofrecer a los niños, niñas y adolescentes esas relaciones amorosas, seguras, cálidas, y con ello fortalecer los hogares colombianos como entornos protectores que realizan la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Muchas gracias, doctora Emily. Y bueno, con la intervención de la doctora Emily, damos por terminado este primer panel de la mañana.